usándonos, Señor, para aprender de tu palabra. Habla mi vida, Señor. Liberta a aquel que tiene problemas de sabiduría en su pensamiento, o que tenga pensamientos encontrados contra la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a estar en la capítulo 2, versículo 5 de la segunda carta del apóstol Pedro. Ya estamos bien avanzados en este capítulo y hemos llegado hasta este capítulo 2. Vimos que en el 1, al final del 1, Pedro quería preparar la iglesia porque él sabía que no iba a durar mucho en la tierra, porque iban a entrar falsos maestros. Y era un hecho, el Señor se lo había mostrado. Prepara la congregación porque van a haber falsos maestros y van a llegar y van a confundir a las personas. En el versículo 4 hasta el 9 vemos ejemplos de la destrucción de los falsos maestros. Porque la salvación, hermano, vino para todo el mundo. Pero no todos van a alcanzar a ser salvos. Y aquí entra la controversia de muchos grupos religiosos y dicen, no, Dios escogió uno y Dios despreció a otro. Y tenemos un Dios injusto. Si fuera así, fuera un Dios injusto. Pero Dios no es un Dios injusto. Entonces en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1, empieza a mostrar estos falsos maestros. Falsos maestros que nunca reconocieron a Dios. Son no salvos. ¿Y por qué lo digo? Si usted ve el versículo 1 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán, oiga, negarán al Señor que los rescató. ¿A quién rescató? A los falsos maestros. Ellos niegan. La palabra negar significa rechazar. Entonces los falsos maestros rechazan a Cristo. Por ende lo rechazan. ¿Y qué pasa? Y entran encubiertamente. Hermano, no se deje llevar usted por la apariencia. Probablemente nosotros los que predicamos aquí no tengamos una apariencia correcta, pero no le mentimos en la palabra. Delante de Dios estamos y no mentimos. Podemos mentirle en nuestro testimonio, podemos mentirle en nuestro caminar, pero en las cosas de Dios nosotros tratamos de darle como Dios la dejó escrita. Pero viene alguien que lo ve con apariencia pasivo y amable y manso, entra encubierto a la congregación. Recuerde que esta congregación era salva. Y Pedro dice, voy a procurar, ya que me queda poco tiempo, enseñarles, porque van a entrar. Escuchando un predicador de las mega iglesias de San Salvador, fue a Guatemala, dice que estuvo en Guatemala y qué lindo sus hermanos, casi chineados me andaban. Esos son los falsos maestros. ¿Es malo chinear a alguien y mostrarle el amor a alguien? No, pero ellos lo hacen con un pensamiento más allá de quererse ganar a la gente para después ordeñarla y lucrarse de ella. Menciona dos cosas el apóstol en el versículo 1. Introducirán herejías. La herejía es una lección. La herejía es una lección de cada persona. Y son opiniones voluntarias propias mías. Esa es una herejía. Y yo agarro, nadie me obliga, nadie me dice acepta, no. Yo voluntariamente decido no obedecer la verdad. Ese es un falso maestro. Porque vamos a ver el ejemplo, va a decir usted, puede decir la gente, no, pero es que Dios es un Dios injusto. ¿Cómo es posible que condene a alguien y salve a unos y otros se van al infierno? Entonces, esa es una herejía, que alguien, o sea, la palabra herejía
Heirisis en el griego significa una elección del ser humano, pero una elección de opiniones voluntarias propias mías, y se las quiero presentar a la congregación, no ya de Dios. Eso es ser un hereje. ¿Y qué más significa? No tiene lugar a la verdad, no le interesa a la verdad, no se somete a la verdad de Dios, y voluntariamente él decide hacer sus propias religiones y sus propias doctrinas. Entonces Pedro dijo, van a entrar estos y van a acabarse el rebaño. Y por otro lado insistimos que ustedes deben de estar leyendo esta palabra en sus casas. Porque cuando estos 4 desaparezcan, no sé quién va a quedar. Y ese que venga de afuera, o que salga de aquí, y si no está buen enseñado, va a enseñar voluntades propias, con fines de lucrarse al final de ustedes mismos. Ahora, pero puede decir, Dios es injusto, condena a los falsos maestros, pero un falso maestro tiene oportunidad. Sí, si reconoce la verdad que es Cristo, se puede salvar. Pero si él muere negando y rechazando la verdad de Cristo, entonces se condena. No lo condenó Dios, no lo condenó su pecado, sino se condenó por no recibir al Hijo de Dios. Y mucha gente se condena por rechazar. Y esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. La voluntad del Padre es que todo el ser humano se salve, pero el ser humano se cierra en sus voluntades, opina voluntariamente de que no quiere recibir la verdad. Y estos falsos maestros llegaron ahí, aún enseñando a la congregación que iban a negar a aquel que los rescató y que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Pero no así se iban a ser salvos los falsos maestros. Ya está la condenación para ellos si no se arrepienten. Y mira, hermano, y dice una palabra ahí el apóstol que me llena de tristeza. Entra encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué hacen estas personas? Destruir al ser humano espiritualmente. ¿Qué significa destruir? Llevar una ruina espiritual a las personas. Porque no está enseñando cosas de Dios. Y por ende la persona no va a crecer. Y por ende no va a ser salva. Y si una persona es salva y está escuchando herejía, entonces va a tener una ruina espiritual. Y eso es lo que le encanta a Satanás. Porque una persona arruinada espiritualmente no tiene ánimo de explicar el Evangelio, no tiene ánimo de que la iglesia crezca, no tiene ánimo de servirle. ¿Por qué? Porque él está arruinado espiritualmente. Y ese es el propósito que tiene Satanás para las personas, metiendo falsos maestros a las congregaciones salvas. Yo no sé si usted está capacitado para abrir internet y ver cualquier mensaje. Yo no lo sé, usted lo sabrá. Pero yo si veo una persona predicar en internet, rapiditamente, 2 minutos lo escucho, este no es un buen maestro. Pero hay muchos que ustedes siguen. Me imagino que muchos de ustedes siguen a personajes de que están enseñando sus propias opiniones y no las de Cristo. Entonces son falsos maestros. Y va a poner 3 ejemplos. El hermano pastor empezó con uno, de Los Ángeles. Veamos en el versículo 5. Dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. ¿De qué dice? Impíos. Veamos algo aquí bien interesante. Hay una religión que dice que Dios solo salva a ciertas personas, que Dios escogió desde antes del mundo a esta línea, pero esta línea de aquí está condenada. Así dicen ellos. Hermano, el que ya trae destinado para ser salvo, arrastrado la traición. Es mentira. Dios no murió solo por uno, hermano. Dios no murió solo por una persona o por un secto grupo, no. Dios murió por todos los seres humanos, mandó a su Hijo a morir. Pero que Dios sabe quién va a ser salvo, ¿sí? Él lo sabe. Pero nosotros sabemos quién va a ser salvo.
Yo le llamo hermano a todos ustedes. Y usted me llama hermano a mí. ¿Por qué le llamo hermano? Porque viene de la congregación. Dios le bendiga, hermano, hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Pero usted y Dios deben de saber si realmente es salvo o no. Usted y yo, con Dios. Pues sí, porque uno le ama, le congrega con uno y Dios le bendiga. Pero en el ejemplo que pone fue, la palabra perdonar significa castigó. O sea que no les dio la recompensa lo que este grupo de gente merecía. La gente del diluvio. O sea, en otras palabras, pone el ejemplo, dice, Dios si no perdonó, pero si no perdonó al mundo antiguo, si no guardó a quién, a Noé. Pero aquí se ve algo injusto, dicen un grupo, los arminianos y los otros, no, porque Dios no puede ser. Pero no puede ser, hermano. Dios da libremente la salvación a todo el mundo. Él la ofrece igual por todo el mundo. No es que Noé no sea, que Noé era perfecto. No era pecador. No era pecador. Todos somos pecadores. Él da el regalo de la gracia para todos. Pero el ser humano decide en su voluntad, porque no somos robots, ni somos maniquí con un motor que nos diga, que nos programen, hoy vas a responder y mañana no. Todo ser humano tiene una voluntad propia. Y el humano decide agarrar lo bueno o lo malo. Entonces Dios da la gracia de Dios o da la salvación para todos, pero quien decide recibirla es cada uno de nosotros. Entonces dice que no perdonó, sino que salvó a Noé, sino que perdonó al antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. En otras palabras, Noé le llama guardar, lo puso aparte. ¿Y quiso el Señor con nosotros, hermano? Todo aquel que ve a Cristo y recibe a Cristo como Salvador y cree en Él, Dios lo agarra del mundo y lo pone aparte. Lo guarda, lo pone aparte. Entonces, pregonero, o sea que Noé llevaba un mensaje. Noé llevaba un mensaje, era predicador. ¿Y qué predicaba Noé? Algunos han dicho que predicó 120 años, dicen ellos. No aparece en la Biblia eso. Lo único que podemos decir es que mientras armaba la arca, él estaba dando un mensaje. Bueno, ¿y por qué está dando la arca? Él pregunta, ¿y por qué hace la arca? No, porque Dios me ha dicho que viene un diluvio. Pero mire cómo el ser humano, pero si aquí nunca ha llovido. Vamos a Génesis. Vea, era difícil también para ellos, claro. Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Para que entiendan el contexto de esta gente, que ellos decían, ¿cómo es posible si aquí nunca ha llovido? Capítulo 2, versículo 5 dice, y toda planta del campo antes de que se fuese en la tierra, y todavía la hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No llovía, hermano. Pero vengan Noé ellos haciendo una arca. Esa era la predicación de él. Noé, ¿y por qué hace esa arca? Es que Dios dice que va a venir un diluvio, va a llover. Pero es que nunca ha llovido aquí. Las plantas se regaban con el sereno, versículo 6 lo explica. Se regaban con el sereno de la mañana. Entonces era bien confuso para ellos creer que iba a llover 40 días y 40 noches. Esa era la predicación de Noé. Esa era la salvación de ellos. Les digo, Noé, esto va a ser nuestra salvación.
Y todo aquel que entre se va a salvar físicamente y espiritualmente. Pero dijeron ellos, como el ser humano siempre anda buscando excusas. No, si aquí nunca ha llovido, ¿cómo es posible? Esa era la gracia de Dios para el ser humano. Dios le está diciendo, miren, cuando terminen esta barca, súbanse. Suban. Porque los voy a salvar del diluvio. Pero dijeron que aquí nunca ha llovido. A la gente usted le predica de Cristo. ¿Y quién ha ido al infierno y regresado para que nos digan que hay un infierno? Nadie. Nadie. ¿Por qué me predicas si no existe? Así de la gente. Entonces, pero el regalo ahí está. El regalo de la salvación ahí está para todos. ¿Y quién fue el único que respondió al regalo? Noé. Este diluvio, esta gente no hubiera muerto si hubieran respondido a la gracia de Dios. No es un Dios injusto. Dios da el regalo. Usted puede estar sentado aquí y escuchar vez tras vez que Cristo murió por sus pecados y no creerlo. Y ya cuando se encuentra en un lugar de condenación, Dios fue injusto, yo serví a la iglesia, que no era por eso, era por creer en el Hijo de Dios. Entonces los del diluvio, ellos dijeron, nunca he llovido aquí. Entonces, Noé está loco. Nosotros decimos, Cristo viene. Cristo viene por su pueblo. Está loco este. ¿Sí dicen? ¿Por qué? Había un problema en ellos. Hermano, el problema de ellos era que ellos estaban bien metidos en el pecado. Bien adentro en el pecado. Si no ven el versículo, el capítulo 6, vamos a Génesis. Y dice el versículo 5, vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo designio de sus pensamientos de corazón de ellos eran continuo solamente al mal. Esta gente estaba topado de pecado. Había un libertinaje abiertamente, nadie condenaba, nadie decía nada, nadie opinaba que estaba malo. Moralmente esta gente estaba mal, como hoy día. Hoy día la gente aplaude los shows de los homosexuales abiertamente, se llena. Pero vea el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La primera vez que se menciona gracia en la Biblia, con Noé. Ahora, pero ¿podía alcanzar de gracia este pueblo? Sí, podía alcanzar la gracia. Pero ellos rechazaron el regalo de Dios. Ellos rechazaron la opinión de Dios. Ellos rechazaron toda ley de Dios. Ellos no quisieron recibirla. Entonces llegó el diluvio, y cuando llegó era demasiado tarde. Cuando usted le predica a la gente y cuando muere y abre los ojos en lugar de condenación, ya es demasiado tarde. ¿Y por qué halló gracia a Noé en los ojos de Dios? Porque confió en Él. Creyó en su palabra, creyó que Dios era poderoso para salvarlo, creyó que Dios era el único que le puede dar la salvación. Vamos a Hebreos 11, para que vean, la Biblia no se contradice, hermano. Ahí no dice solo yo gracia, pero vea a Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Dice Hebreos 11, 7. Por la fe que hubo con Noé, fe. Todos los seres humanos nacemos con fe, hermano. Por la fe. No me venga diciendo que usted no tiene fe. Todos tenemos fe. Todos podemos ejercer la fe y depositarla en Dios. Por la fe. Dice, por la fe. Por la fe Noé condenó y fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo antiguo, al mundo, y fue hecho heredero
de justicia que viene por fe. Ahora, hermano, podían ejercer la fe estas personas del Antiguo Testamento, sí, pero ellos rechazaron al regalo de Dios, ellos rechazaron la invitación de Dios para que se salvasen, ellos rechazaron totalmente. Entonces, como rechazaron, el único que respondió a fe fue Noé. Y le creyó a Dios: hacerte un arca. Noé también vivía en esa época y era igualito que ellos, y él sabía que no había llovido ahí, pero él por fe empezó a hacer el arca, a construirla, y él predicaba cada vez con esto, construyendo el arca. Era su predicación: va a venir un diluvio y esto va a ser nuestra salvación. Pero ¿quiso el mundo antiguo? No quiso obedecer. ¿Qué dice el mundo de hoy día? No quiere obedecer. ¿Qué dicen los hermanos hoy día? Ven el miércoles. No, pero usted no es condenado, hermano. No confunda. Nadie se condena por no venir a congregarse, hermano, pero cuando venga la situación en su vida, va a ocupar el estudio bíblico. Ahí lo va a ocupar el Dios mío, ¿ahora qué hago? Pero este mundo antiguo se condenó. Vean el versículo, vamos a Génesis en el versículo 6. En el 11, Génesis 6, 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia. Ahí la vida no valía nada, hermano. Estaba llena de violencia. Ahí el más fuerte el que mandaba. Estaba llena de violencia. 12. Y murió la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y es aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera. Y aquí le empieza a decir a Noé: hazte un arca. Y Noé, como tenía fe en Dios, empieza a construir el arca. Pero estaba llena de violencia la tierra. No es muy diferente a la de nuestra, a nuestros tiempos, hermano. Hoy está pervertida la gente. De tal manera que hay falsos maestros en internet que se pueden llevar a cualquiera. Si usted y yo no estamos listos, nos convencen. Ahora, pero el pecado no me condena, pero el pecado me hace no reaccionar a la gracia, al regalo. El pecado me hace, cuando yo estoy metido en el pecado, yo no reacciono a Dios. El pecado me aleja de Dios y me quita el deseo de buscar a Dios. Y esto es lo que pasó con estas personas. Vamos al Evangelio de Juan 3:19. Veamos entonces qué hace el pecado en nuestra vida. Juan 3:19. Porque cualquiera puede decir que Dios es injusto. ¿Por qué mandó? Solo salvó a 8 personas y los demás, ¿por qué? El regalo estuvo, la invitación ahí está, hermano. La invitación estuvo para ellos. Y dice el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Tiniebla. El pecado, la maldad, la violencia, la corrupción. Esto es lo que la gente ama, la corrupción. Y hoy, hermano, hoy como que usted pone una predicación, nadie la mira. Pone una tontera y son miles de likes. De tal manera que la gente se alegra cuando ve un cipote afeminado en Facebook y lo siguen millones y millones. Hay un chamaquito en México que ni cuerpo tiene, son miles de seguidores. Y no hace nada que solo ser tonteras de gay. Y no es que seamos apáticos a los gays. Dios los ama y si puede venir a Cristo los salva. Pero así está nuestra vida. Así estamos viviendo. Entonces dice, la condenación vino al mundo
Y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces los del diluvio, sus obras eran malas. Y no quisieron venir a la luz. No recibieron la invitación de Dios. Y no era cualquiera que lo estaba invitando a venir al arca, hermano. Era Dios mismo. Vénganse para la arca, súbanse. Súbanse. Pero ellos rechazaron. Ellos rechazaron a Dios. Que Dios nos libre a los que estamos aquí de rechazar a Dios. Que usted rechace la invitación, el regalo, la gracia de Dios. Y por eso es que hay muchos hermanos que muchas veces no quieren tener firmamento en la congregación porque andan una pata acá y una pata allá. Y no quieren agarrar una afirmación en la congregación y ni quieren agarrar privilegios porque andan embarrados acá y allá y siendo salvos. Porque les gusta andar en la maldad. Les gusta. Todo lo que sale en Facebook, si sale medio afeminado, pega. Pega. Y se hace famoso. Pero dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque una vez entrando al arca, este mundo antiguo, tenía que llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y no quisieron entrar. Estaban deleitándose en la fornicación, estaban deleitándose en la violencia, estaban deleitándose en la borrachera, en lujuria, de todo. Hacían herejía y había de todo. Se deleitaban, pero no querían que sus obras eran reprendidas. No les gusta a la gente que usted le diga, mire, esta forma de vida te va a condenar si no vienes a Cristo. No les gusta. Nos dice que somos anticuados. Pero mejor que digan que soy anticuado, hermano, pero un día Cristo vendrá por mí, voy a volar como las águilas y voy a estar a la presencia de Él y voy a estar allá por la eternidad gozándome con Él. No importa que me reprendan. Aquí los hermanos cuando prediquen, que me digan que soy malo, no importa. Pero esas que me saquen lo que yo soy, no importa, porque un día voy a dejar de ser lo que soy. Un día voy a tener un cuerpo glorificado. Un día usted también se ha creído en Cristo, tiene un cuerpo glorificado y va a volar como las águilas al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a guardar. Dios, cuando usted viene a Cristo, Dios lo aparta. El problema es rechazar a Cristo como su Salvador. El problema es que diga no recibir el regalo. El problema es decir que es mentira que Cristo nos salva. El problema es decir que Cristo es un mentiroso. Esto es lo que decían los falsos maestros. Van a negar, van a rechazar la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Decían que no salvaba. Por eso que tenían la condenación eterna. Por eso toda aquella persona que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado. No necesita morir para estar condenado. Ya anda con un rótulo, voy rumbo a un lugar de condenación. ¿Solo por qué? ¿Por pecador? No. ¿Noé era pecador? Sí. Pero Noé puso su fe en el Hijo, puso la fe en Dios y creyó que la barca que Dios le decía que iba a salvar, creyó en eso. Y mucha gente no cree en el Hijo de Dios. Entonces anda un rótulo, voy rumbo al lugar de condenación. Pero aquí dirán, hermano, pero tienen esperanza los falsos maestros. Sí, si ponen la fe en Cristo, Dios los perdona. Pero si siguen rechazando y poniendo mensajes equivocados aparte del Evangelio y no se arrepienten, no cambian de manera de pensar y se van al Evangelio, se van a perder. Aquí Pedro dice ya están condenados, porque el único que es pecado que Dios no perdona es rechazar al Hijo de Dios. Rechazar que Cristo es la única salvación para nosotros, como el arca. Era el único medio, el arca en ese entonces, para salvar a los seres humanos. Igual que Cristo es la única solución para el pecador, para cualquier persona. Y mírenlo decir algo, no rechaza a nadie.
No importa si es homosexual, homicida, violador, asesino, pandillero, no importa. Narcotraficante, Él salva a la persona si recibe el regalo de Cristo. Pero si lo rechaza, le va a pasar igual que el mundo antiguo. Y si los falsos maestros rechazan a Cristo, les va a pasar igual que los ángeles, igual que el mundo antiguo. Se van a condenar y van a ser condenados. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, porque ellos lo decidieron así. Porque ellos decidieron no recibir a Cristo como Salvador. ¿Y por qué la gente se condena? Por no recibir a Cristo como su Salvador. Prefieren mejor tener sus religiones. Y en esta nací yo y en esta me muero. En la religión de mis padres. Qué tremendo. Entonces, hermano, dice el apóstol, vamos a Pedro. Dice el apóstol Pedro, en el versículo 4, versículo 5, perdón, dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, Dios guardó a Noé y lo puso aparte en el arca para salvarlo de su vida física. Porque él creyó. ¿Y cuántas personas más? 7. ¿Se imagina cuántos millones y millones de personas habían ahí? Hermano, predíquele a su familia. Estamos viendo tiempos peligrosos. Hable de Cristo. Esto ya va a reventar. Todo lo que se está viendo en el programa, esto ya, cuando cuerdas suena a trompeta y si usted no le explica a sus familiares, se van a perder. Ahora, ¿va a haber oportunidad en la tribulación? Sí va a haber, pero iba a ser, miren, le van a cortar la cabeza, lo van a matar. Entonces, si no, 7 personas más, versículo 6, y pone otro ejemplo, el último ejemplo. Se condenó a la gente del diluvio por rechazar el regalo. Rechazaron. Ahora vamos a leer otro ejemplo, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Nótese que el apóstol pone estas 2 ciudades. Otra que se les predicó también, con el ejemplo. Otras ciudades que hubo personas ahí que se les predicaron. Lot predicó. Veamos versículo 7. Libró al justo Lot, vuelve a decir, libró. Hermano, esto me encanta a mí. Porque si libró a Lot de las pruebas que estaban pasando sobre Sodoma y Gomorra, entonces Dios me va a librar a mí de lo que viene en la tierra. Amén, hermano. Nos va a levantar antes. Hay unos que pelean, que Cristo, que no sé qué, vamos a pasar la tribulación, que pase Él. Yo no quiero sufrir. A mí no me gusta el sufrimiento, hermano. Que vamos a pasar, vamos a ver a Cristo, que lo vea Él. Yo me voy con mi Cristo antes de que suceda cualquier cosa. Hay que pase, déjenlo. Si es lo que quiere Él, déle, que le den. Yo no quiero, a mí no me gusta sufrir. ¿Le gusta sufrir a usted, hermano? ¿Le cree que es bonito que esté muriendo la tercera parte de la tierra en las primeras juicios de Dios? Hay que ver en ellos. Y si le toca la primera tercera parte, lo va a llevar Dios. Pero yo me quiero ir antes. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta estar enfermo. Entonces dice, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8. Porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día, al día final. Ahora, veamos que le llama justo a Lot. ¿Era pecador Lot? Sí. Igual que nosotros somos pecadores. Pero Lot recibió el regalo. No rechazó a Dios. Pero veamos algo de este Lot. Condenó, dice. Y fue como ejemplo. ¿Ejemplo de qué?
con una advertencia. Que dice 1 Corintios 10:11, que las cosas del Antiguo Testamento se escribieron para ejemplo de nosotros, para que no hagamos lo mismo. Entonces, esto fue un ejemplo, una advertencia. ¿Para quién? Para los que viven impíamente. Ya para nosotros, ya no, hermano. Nosotros estamos en Cristo. Ya tenemos la justicia de Dios imputada en nosotros y solo estamos esperando que Cristo venga. Ahora, pero hay hermanos que quieren vivir esa vida. ¿Sí? Y dice en el versículo 7, abrumado. ¿Vive usted abrumado, hermano, por lo que ve? Por lo que se ve en el mundo. Lot sí. Lot vivía afligido, acosado, lo injuriaban. ¿Por qué? Porque todos allí en Sodoma y Gomorra, todos, hasta los más grandes y pequeños, ya estaban pervertidos. Y Lot no. Lot no. Y por eso es que hay muchos hermanos que no aguantan la presión del mundo. Y cuando empiezan a injuriarlo, dile, uy, pues hay que echarte una, mira que no, como pues creí, no te hagas, y empieza, no aguanta la presión. Hermano, el mundo es el mundo. Y Lot se apartó. Con Noé eran 7, con Lot solo eran 2. De ahí todo perdido. Pero él dice, afligía, se atormentaba. O sea, en otras palabras, afligir, lo acosaban, se lo injuriaban, se burlaban de él por ser una persona que se reservaba a no ser lo que ellos eran. No compartía con ellos, entonces se burlaban de lo, uy, anticuado, uy, pues estamos en la nueva era. Yo me tomo fotografías de selfie ya en la ropa. Y cuando una persona sale ya bien vestida, uy, mira, ese anticuado. Eso es lo que hay en el mundo. Pero Lot se apartó. Afligía su alma. Aflige su alma usted, hermano. O comparte. O cuando sale un montón de mariconas allá en el carnaval de San Miguel, va usted también a aplaudir. Sí, porque antes eran mujeres. Hoy no, hoy los primordiales son hombres vestidos de mujer. Va usted a foto, qué bonito debe ser de nada. Pero no, afligía su alma. Y dice, y nefanda, un libertinaje de lascivia. Él se apartó de la lascivia, él se apartó de la fornicación, él se apartó de no estar compartiendo con ellos. ¿Por qué? Porque le creía a Dios, tenía la fe puesta en Dios. Dice el versículo 7, y libró al justo Lot. ¿Por qué lo libró? Porque su nefanda conducta de los malvados, o sea, en otras palabras, él afligía y su conducta, su caminar era recta, y los malvados estaban sin ley de Dios. Ellos rechazaban todo lo que era Dios y hacían con su cuerpo lo que ellos imaginaban. Pero cuando Lot, llegan los ángeles y dicen, Lot, venimos a derribar esta tierra, a quemarla. Y mira, hermano, hasta ahorita no se ha encontrado nada de Sodoma y Gomorra, los arqueólogos. Nada. Dice, y condenó destruyendo a Sodoma y Gomorra, reduciéndola a cenizas. O sea, todo aquello que existía, todo lo material, quedó en cenizas, hermano. ¿No ve el poder de Dios, hermano? Es que el Dios que nosotros adoramos es poderoso, no deja ni rastro. ¿Y para qué lo hizo? Para ejemplo. Para cuando leamos esto, vamos a decir, vamos a predicar el evangelio, esta gente tal vez se arrepiente. Para apartarme yo voluntariamente de las cosas del mundo. No estar celebrando con ellos. Me gustaría que fuéramos al capítulo 19. Quiero mostrarles un versículo que encontré ahí
en el 19. Génesis 19. Quiero mostrarles algo. Un versículo que encontré de los yernos de Lot. También se les habló. Se les habló también a ellos, hermano. En Génesis 19. Veamos, vea. ¿Por qué le digo que Lot predicó con su ejemplo y predicó con su boca? Pero la gente no cree. Versículo 14. Léalo ahí ustedes, que nadie le mienta. Entonces salió Lot y habló. ¿A quién habló? Yernos. Y al final, ¿qué hicieron ellos? ¿Tiene culpa Dios en esta destrucción, hermano? Es bueno Dios, va. ¿Sabe quién le dijeron esto? Que fueran los ángeles, pedirle a tus yernos, a toda tu familia, vamos a sacar todo lo que quieran. Hasta hablarle y les dice, y habló a sus yernos, y los que hablaban habían de tomar sus hijas, o sea que no se habían casado, pero ya estaban comprometidos, y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Rechazaron. ¿Por qué se condenaron? Por rechazar, por no creer. ¿Se burlan de usted? ¿Sus familiares? Más cuando se van para Estados Unidos y vienen para acá, traen sus mañas. No, Dios no existe. Porque están bien económicamente. Pero aquí solo de rodillas pasaban, llorando. Señor, sácame esta pobreza. La condené de ya. No, Dios no existe. Vos crees más tonteras, amor. Son tonteras. Pero fue el hombre y le dijo, hey, vámonos, que va a quemar esta ciudad. Oye, este loco, míralo. Que este es famoso, le dijeron. Así se burlan de ustedes de mí. No tenga pena. Pero él afligía su alma. Él tenía su nefanda de la libertinaje que había y de la lascivia que había, de una conducta conducida al pecado, a la perversidad. Ellos se burlaban de este hombre, lo injuriaban, pero él se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Nadie lo movió de ahí, porque su fe, él había creído que Dios era el único Dios que le podía dar la salvación. Y que la conducta, aún siendo salvo, aunque pudiera su conducta, era justa también. Era justa. No se enredaba, hermano. Y que vivía en un lugar de Chapeltí, que no sabe nada, hermano. Pero ahí eran tremendos pecadores, que hasta les fueron a zarandear la puerta para quitarle los ángeles. Y todavía le digo, le puedo dar mis hijas. Todavía no he conocido varón, se la puedo dar. No, nosotros queremos varones. Nosotros los queremos. Y vos no sos de aquí. Todavía le dijeron, vos no sos de aquí, andate. Que venías a querer darnos a ser juez aquí por nosotros. Lea el capítulo 19, ahí le dijeron, venías a querer ser juez de nosotros. Si no son ni de este pueblo, aquí ya te he derrimado, le dijeron. Pero mire, hermano, cuando viene la destrucción, me imagino que se acordaron. Versículo 8. Dice el versículo 8. En el versículo 8 de ahí de Pedro, en el 7 dice, en el 7 libró al abrumado, al que estaba asustado, al que estaba siendo injuriado, lo libró el Señor y lo sacó aparte. Lo salvó. Mandó 2 ángeles, hermano. ¡Qué privilegio! Le dijo, verá, búscame a mi siervo Lot. Y mire, y los ángeles lo probaron, porque cuando llegaron al principio, llega Lot y ofrecerle, véngase a mi casa, porque ya sabía que se quedaban afuera, los iban a violar. Venite a mi casa, y los dije que forció con ellos, o sea, estuvo rogándole, véngase para mi casa, ¿verdad? Y les hizo banquete, pero los ángeles probaron a Lot. Y después le dije, no, ¿sabes qué? Voy y tu familia andate porque van a destruir esta ciudad. Y ahí se libra, pero estaba abrumado cuando miraba, esos en la calle, como fueran animales, tenían relaciones sexuales.
Andaban desnudos, hacían herejías, se tomaban, y que un solo Sodoma y Gomorra. Jamás. Igual que los carnavales de allí. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma. Se atormentaba, sufría, estaba afligido. ¿Por qué? Se sentía angustiado por lo que veía. ¿Se siente angustiado usted por lo que hacen afuera en el mundo, hermano? O comparte con ellos. O compartimos con ellos. Porque me incluyo yo. Muchas veces compartimos con ellos. Qué bonito se ve. Qué bonito, mira. Pura mujer. Si es que no tiene nada que ver. Y mira, y puro hombre esa mujer. Qué bonita se ve, mira, puro hombre. Y ahí estamos dándole like. Me gusta. ¿Compartimos o afligimos nuestra alma? Ya casi estamos como Sodoma y Gomorra, hermano. Poquito falta para que Cristo venga. No falta mucho. Solo escuche los países de la guerra que quieren hacer. Ponga la noticia y escuche que ya China se está alborotando para la guerra. Bueno, pero como usted así aflige su alma, no comparte con ellos. ¿Verdad que no compartimos, hermano? No compartimos. Si miramos eso, pasamos por alto. Bueno, y dice, y estaba afligido, o sea, se atormentaba. O sea, sentía un malestar él en su alma por estar en ese lugar compartiendo con ese montón de pecadores que había ahí. No que él no era pecador, hermano. Él era pecador, porque todo ser humano, que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y venimos a Cristo, pero nosotros nos apartamos de esas cosas. ¿Por qué? Por amor a Cristo. No por el pastor, no por los líderes, sino porque Cristo me salvó y dio su vida por mí. Yo me debo de apartar de lo que el mundo está haciendo. Eso es. ¿Me condena el pecado? No, pero el pecado me aparta de Dios. Y la mujer de Lot era materialista. Cuando escuchó que estaba quemando los terrenos, como muchos de nosotros, quedamos viendo nuestros negocios, no me quiero ir, de que quiero poner empresa usted. Trabajemos, pero con idea que este mundo no es nuestra ciudad, no es nuestra morada. Nuestra última morada está en el cielo, donde Cristo va a venir un día a recogernos. Ahí va a ser. Entonces, versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo, mira hermano, viendo y oyendo hechos inicuos. Esto significa que no tenían ley de Dios, no tenían un freno, eran perversos. Ahí miraba de todo este hombre, toda perversidad. Y hoy día, hermano, ya casi estamos igual. Pero Dios nos va. Vea el versículo 9. Mas sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Es piadoso usted, hermano? Te seguro me decir que no, porque no, tío, mire, no me gusta regalar. No estoy hablando de eso. Piadoso significa que Dios nos ha dado su piedad y nos ha dado su justicia. Cuando el diablo llega y nos acusa arriba, Dios no mira nuestra actitud, no mira la justicia de Dios y la sangre de Cristo derramada. Dice, este es piadoso. Este es piadoso. Sabe Dios librar al piadoso y reservar a los injustos para castigados en el día del juicio. Entonces, hermano, esta gente se perdió, ¿por qué? Por rechazar el Evangelio. ¿Cuántos de aquí han recibido el Evangelio? Yo lo he recibido. Cuando vine de Canadá estaba un poco confundido, pero cuando yo empecé a escuchar esto, dije yo, aquí está mi salvación. Hoy ya no dudo para nada. Pero fuera difícil que alguien estuviera aquí y que no ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Y no solo eso, que no esté seguro de lo que Cristo hizo por su salvación. Ahí es peligroso, porque está jugando con su alma. Con su alma. Porque estos nunca se imaginaron
ni del diluvio, ni de Sodoma y Gomorra, que iba a venir la destrucción repentina. Nunca se imaginaron. Y si alguien está aquí y no se imagina que el mundo falta mucho de que siga, es probable. Pero mejor estar preparado con el Señor que no me sorprenda. Porque una vez cerrando los ojos aquí muerto, ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos 27, perdón. Dice, y de manera que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Una vez usted cerrando sus ojos, una vez que usted muere y cierra sus ojos, viene su juicio. Si confió en Cristo como un Salvador y creyó que Cristo es el único que puede salvarlo y que murió en la cruz por darle la vida eterna a usted, entonces usted abre los ojos en el cielo. Pero si usted rechazó como estos falsos maestros y como Sodoma y Gomorra y como los del antiguo mundo, entonces usted abre sus ojos en un lugar de condenación. Usted decide y yo decido cómo llevar mi vida. ¿Qué aprendo hasta aquí entonces? Aprendo de que Dios no pasa por alto la perversidad de los falsos maestros. Aprendo que Dios puede salvar también al falso maestro si él decide recibir a Cristo. Pero si está negando a Cristo, entonces ya está condenado. Anda un rótulo que dice, voy rumbo a un lugar de condenación. Pero si yo recibo a Cristo, si un falso maestro dice, estoy equivocado, estoy haciendo las cosas mal, creo que Cristo es la única solución, y se arrepiente y cambia su manera de enseñar y su manera de vivir, entonces puede ser salvo. ¿Qué más aprendo? De que todos los hombres somos pecadores, pero Dios libra a aquellos que reciben el regalo y la invitación de ser salvos. Dios lo hace. Es la invitación para todos los seres humanos, pero no todos van a ganar salvación porque rechazan el regalo de Dios, que es Cristo Jesús muriendo en la cruz. Eso les pasó a los del Antiguo Testamento y los de Sodoma y Gomorra. Rechazaron, se burlaban de ¿cómo vas a creer? No, tan loco. Si Cristo no existe, ya encontraron los huesos ahí sacan, mirá, y empiezan a inventar un montón de tonteras. No existe. Pero mi Cristo el tercer día se levantó, dice que Dios lo levantó entre las tumbas. Así como Cristo resucitó, un día nosotros resucitaremos por cuerpo glorificado. Pero ellos rechazaban esto. Número 3. No debe, como creyente, si usted ya confió en Cristo, no debe de compartir con el mundo. Y cotiendo el mundo con las perversidades del mundo. Porque hay gente que dice, yo no hago negocio con los del mundo. No, ese es ser más extremista, ser loco uno. Aquí está hablando de no compartir el pecado con el mundo. No aplaudir, sino afligir nuestra alma como loco. Y eso nos debe impulsar a predicar más el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está condenando por no recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, número 4, Dios nos va a librar de la ira que viene para esta tierra. Dios nos va a librar. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando Cristo venga por su iglesia a recogernos. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación ni la tribulación. Antes de eso somos raptados, levantados para ir a la presencia del Señor por la eternidad. Y estaré con vosotros todos. Y está preparando lugar para que donde yo esté, vosotros también. Juan 14, 2 y 1. Donde yo esté, vosotros. ¿Y creen que Cristo estará en el infierno? No, va a estar a la fiesta de Dios Padre en el cielo. Y vamos a estar nosotros alabando al Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Viste este pedazo de carne, Vamos a estar dándole las gracias al Señor, porque nos va a librar del juicio que viene para esta tierra. Pero ¿qué dice la gente? Es mentira, fanáticos, locos. Déjalo que le digan, hermano. Que le llamen como usted quiera. Pero sí sabemos que si estamos confiados en Cristo, somos justos y Dios nos va a librar. Amén, hermano. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos esta mañana
por tu palabra, por enseñarnos que los que no niegan a Cristo, Señor,